Nothing but the blood of Jesus. Amen. Nothing but his blood. Por favor, siéntense. Los invito a que abran la Biblia conmigo y la abran a Hechos, capítulo 3. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana y estoy aquí para decirles que tenemos unas semanas muy emocionantes en la iglesia. ¿Alguien quiere tener una semana emocionante? Pues lo que sucede aquí es que va a continuar en el capítulo 4 y 5. Va a empezar la persecución y controversia en las calles de Jerusalén y va a llegar directo al corazón de lo que está malo en la iglesia en América. Y hemos estado estudiando el libro de Hechos y tenemos más de 40 personas en esta iglesia que se quieren ser bautizados estas próximas semanas. Dios quiera, vamos a tener gente compartiendo sus testimonios en el nombre de Jesús y vamos a estudiar Hechos 3, versículo 1. Y este es el incidente que empezó los demás eventos en Jerusalén, aquí en la iglesia. Y dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Esto era a las 3 de la tarde. Este era un tiempo donde harían los sacrificios por la tarde y luego iban a tener oración y a lo mejor después de oración iba a haber enseñanzas. Ellos iban al templo día tras día para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. A lo mejor iban para oración y luego enseñanzas. Y mientras iban a ir a la oración, dice, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Este hombre nunca ha caminado, no caminó ni un día en su vida. Ahora tiene 40 años, 4 décadas, y está afuera del templo pidiendo limosna a la gente que está saliendo y entrando. Y el versículo 3, cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, estaban por entrar, les pidió dinero. Versículo 4, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Estaban por las calles de Jerusalén, había gente entrando y saliendo y de repente el tiempo se pone más despacio y aquí está Pedro y Juan y se fijan en este hombre que no puede caminar, está pidiendo limosna y ellos lo ven. Aquí en el condado de Orange, muchas veces no vemos a la gente de nuestros alrededores. A veces ni vemos sus cuerpos y mucho menos las vemos como almas. Pero en este momento, Pedro y Juan se fijan en este hombre. Pedro le dijo, míranos. Versículo 5. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Aquí está el hombre, está esperando recibir algo de ellos y miren lo que dice en el versículo 6. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este es un milagro que sucedió, que Pedro le dice con valentía que en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, y lo levanta y el hombre se levanta sobre sus pies y sus pies están funcionando y está corriendo a través del templo, está saltando y alabando a Dios. Yo crecí yendo a la iglesia y teníamos una canción para los niños que era caminando y saltando y alabando a Dios. ¿Alguien recuerda esa canción? Yo recuerdo todos los niños hacían estos movimientos y saltaban y cada uno quería saltar más alto que el otro.
pero yo recuerdo la alegría, esta alegría del hombre que podía caminar. Qué emocionante, un milagro ha sucedido y mira cómo esta noticia se comparte. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el médico cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro, salieron, todos corrieron. Y estaban diciendo, miren, miren a este hombre que está caminando. Y la gente está diciendo, ¿qué está sucediendo afuera del templo? Y miren el versículo 11. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Había estas columnas en la orilla del templo y todas estas personas empezaron a correr hacia estas columnas porque querían ver qué estaba sucediendo con este hombre que antes no podía caminar y ahora está saltando y alabando a Dios. Si estás tomando apuntes, vamos a escribir lo que está sucediendo en este capítulo y lo vamos a poner en dos partes. Capítulos 3, versículo 1 a 11 es un milagro que no es incapaz. Un milagro que no es incapaz. Tienes que entender la emoción que este hombre lo conocían como un hombre que pedía limosna, que sus piernas no funcionaban y ahora está corriendo por el templo, alabando a Dios y está sujetado fuertemente de Pedro y Juan porque está tan emocionado. Y cuando la gente lo ve, toda la gente se reúne y estaban teniendo servicios en las partes de afuera del templo y toda la gente estaba abajo de las columnas. Y miren en el versículo 12, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pedro aquí está viendo cómo la gente se ha reunido cuando él tiene la atención de todas las personas que quieren saber qué ha sucedido con este hombre y él le dirigió la palabra a la multitud y dice, pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Está diciendo, ¿por qué están sorprendidos? ¿Ustedes piensan que yo lo hice, que Juan lo hizo? ¿Ustedes piensan que nosotros tenemos el poder para hacer que un hombre camine? ¿Ustedes piensan que nosotros tenemos una santidad o una rectitud? ¿Ustedes piensan que nosotros podemos hacer algo así? Y miren lo que responden en el versículo 13. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Aquí podemos ver en el versículo 16 que contenía decir, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro ve lo que está sucediendo. Un hombre que fue sanado llega a una multitud y él predica la fe en el nombre de Jesús. Y si recuerdan el sermón que estudiamos en el capítulo 2, él sacó su dedo y apuntó hacia la multitud y dijo, ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó de la muerte. Él está diciendo que tú está diciéndolo aquí, sacando su dedo otra vez, aquí cuando está predicando. Vamos a ponerlo como nuestro siguiente apunte, un sermón que apunta con el dedo. Él está diciendo, tú mataste a Jesús, tú lo rechazaste. El gobernador dijo que era inocente y lo quería ponerlo en libertad, pero ustedes en vez exigieron que soltaran a un asesino, Barrabás. Miren lo que dice en el versículo 14.
Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Solo había un hombre inocente que vivía en el planeta Tierra, el santo y el justo, y tú lo querías muerto y en vez ustedes querían a un asesino. Ustedes liberaron al asesino y mataron a Jesús. La misma multitud que estaba gritando, crucifíquenlo cuando mataron a Jesús. Cuando tú tienes una oportunidad para compartir sobre Jesús, si alguien viene hacia ti y tú ves esa oportunidad, esa chance, una multitud que se ha reunido, ahora yo voy a predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué le dirías a esa persona sobre Jesús? ¿Qué es lo que tú le dirías? Porque Pedro aquí tiene pensamientos, a lo mejor lo ha pensado por leer las escrituras, no sé cómo él tuvo estos pensamientos, pero te hacen pensar. Si alguien viene hacia ti, se te aproxima, a lo mejor uno de tus niños, alguien de tu familia, alguien se aproxima a ti y dicen, oye, yo puedo ver que Jesús ha hecho algo en tu vida y yo quiero saber qué es tener fe en Jesús. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué le dirías? Mi preocupación es que muchos de nosotros tendríamos una explicación muy simple. Sí, Jesús, tú sabes que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y fue resucitado. Lo ponemos muy simple en vez de muy asombrante. ¿Qué es lo que tú dirías? Pedro tiene algo que decir sobre Jesús. Él tiene nombres para Jesús, no nomás se refiere a Jesús. Miren cómo Pedro se refiere a él. Lo llama después de decirle el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dice, quien dio gloria a su siervo Jesús. Había profecías de un siervo que iba a venir en el nombre de Dios. Ustedes rechazaron al santo y el justo y exigieron que soltaran a un asesino. Cuando él está predicando el nombre de Jesús, no nomás está predicando el nombre Jesús. El nombre de Jesús es todo lo que él es, todo en su carácter, todos los diferentes nombres que se usan en las escrituras, todas las diferentes maneras en que él actúa y hace, todo lo que conocemos sobre Jesús, lo juntas y eso es el nombre de Jesús. No nomás usa Jesús, dice el siervo de Dios, dice el santo y el justo, el autor de la vida. Y ahora va a contar sobre profecías que Jesús ha cumplido. Él tiene muchas cosas que tiene que decir sobre Jesús en ese momento. ¿Tú eres así o nomás estás diciendo algo muy simple o es algo más profundo en tu mente? Estás aprendiendo más y más sobre Jesús para que tú puedas decir más y más y poder decir más porque tú lo amas. Quieres saber más de él porque lo amas. Aquí estamos viendo Christology, que es el estudio de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios con muchos títulos diferentes a través de la Biblia, de portada a portada, todo sobre Jesús, que mientras tú estás vivo, nunca vas a aprender todo sobre Jesús. No vas a poder aprender todo sobre él. Tú no sabes todo lo que se tiene que saber de Jesús, ni sabes todos los nombres que se usan. Me imagino que se usan en todas las escrituras. Pedro tiene diferentes niveles en esto y va a dar 3 razones por la cual debemos de confiar en Jesús. Va a tratar de decirles a esta multitud que deben de confiar en Jesús. Dicen, acabas de ver a este hombre que ha sido sanado y lo estás viendo caminar porque él confió en él y tú deberías de confiar en él también. Y la primera razón que él nos da es, él es el santo de Dios. Él es el santo de Dios. Y él tiene esta declaración que dice, había uno que era santo y justo, hasta Pilato sabía que era inocente.
Hasta Pilato estaba listo para liberarlo, pero ellos no querían que él fuera liberado, sino que exigieron que el asesino fuera liberado. Está llegando al hecho que Jesús es el único que es santo y justo, el único hombre que ha vivido una vida santa. Ese es Jesucristo. Él es el único. Tenemos que notar eso. Jesús es el santo, no es uno de los santos. Él no es una de las opciones. Solo hay un nombre que puede salvar tu alma. ¿Alguien me puede dar un amén? Todos estamos escuchando la mentira que hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay personas buenas por todas partes del mundo, con diferentes caminos a llegar a Dios, con muchas diferentes culturas y religiones. Todas te llevan a Dios. Eso no es lo que este libro está diciendo aquí. Solo hay una manera a llegar a Dios. Solo hay un hombre que ha sido bueno en la historia del planeta Tierra y su nombre es Jesucristo. Ese es el mensaje. Él es el santo de Dios. Vayan conmigo a Juan 6, versículo 66. Pedro lo ha dicho antes. Se dice aquí en Juan 6, 66, unas páginas a tu izquierda. Este es un tiempo difícil donde Jesús ha hecho milagros, ha alimentado a miles de personas, gente lo ha seguido, la gente quiere comida, están siguiendo a Jesús, están listos para obtener comida. Y luego Jesús empieza a describir que van a tener que seguirlo a Él y venir a Él. No nomás pueden obtener la comida, sino que yo soy el pan de la vida. Van a tener que venir a comer a mí. Y la gente piensa que esto es un mensaje difícil, no estoy seguro si esto es para mí. Y dice aquí en Juan 6:66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces él vio que la gente se estaban apartando y luego dice, entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Él está diciendo, oye, a lo mejor es difícil seguirte a ti, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es el plan B? ¿Quién más te va a ayudar a resolver el problema de tu muerte? ¿Quién más te va a preparar para la realidad que tú vas a morir y después de la muerte va a venir el juicio? ¿Y qué va a suceder con tu alma? Y si no es Jesús, si no es Él, entonces ¿hacia dónde vas a ir para resolver el problema de la muerte? ¿A dónde más iríamos? Tú eres el único que está ofreciendo vida eterna. El entretenimiento y la cultura no nos están ayudando o resolviendo el problema de la muerte. Solo hay uno que tiene la vida eterna, solo uno que es santo, que puede llegar al otro lado y ese eres tú, Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Solo hay una manera para salir, solo hay una salida y su nombre es Jesucristo. Él es el único santo y justo, Él es único, es singular. Vamos a pensarlo así. Si alguien empieza a comparar a Jesús con una persona o un profeta o una religión, tú los debes de parar en ese momento y decir, perdóname, pero no hay nadie como Jesucristo. Él es el santo de Dios. Cuando la gente viene y los escépticos y los ateos les gusta usar su lógica para derrotar a Jesús. No sé si conoces a gente así, tratan de poner agujeros en la Biblia y la historia de Jesús y cómo sabes si eso es en verdad o cómo me lo puedes probar que era así, cómo es que no lo puedo ver por el internet y ver cómo él murió. Él están tratando de hacer agujeros por toda la historia y tú les debes decir, oye, te puedo hacer una pregunta personal. Si no es Jesús, ¿cuál es tu plan para la muerte? Ve directamente a, ok, ¿no te gusta Jesús? ¿Cuál es tu otra opción? ¿Cómo vas a lidiar con el hecho que tú vas a morir? Mucha gente no tiene respuesta a eso porque Jesús es el único.
y la gente trata de bajarlo, derrotarlo, pero no hay otra manera de llegar si no es por Jesús. Regresen conmigo a Hechos 3:14, cuando él dice, el santo y el justo, tu única oportunidad, y ustedes exigieron que soltaran a un asesino. Y miren el versículo 15, aquí hay otro nombre que se refiere a Jesús. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. Eso suena feísimo. Es como, ups, ustedes mataron al autor de la vida. Pedro tiene su dedo y está apuntando y diciendo, tú mataste al autor de la vida. Vamos a ponerlo como el siguiente punto. Él es el autor de la vida, quien Dios resucitó de la muerte. Y aquí están diciendo, nosotros lo hemos visto después de que resucitó. Pedro está diciendo, yo lo vi, lo vimos. Había más de 500 testigos oculares y lo llama y se refiere a él como el autor de la vida. Él está tratando de darles una idea de quién es Jesús. Él es el santo y justo que vino de Dios para salvarnos y él es el autor de la vida. Él nos ha dado la vida. Tú lo has matado, pero de él viene la vida. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2 y vamos a ver donde el mismo título de esta idea, que él es el autor de la vida, también es usada aquí en Hebreos 2, versículos 9 y 10. Y podemos ver que Pedro tiene buenas formas de describir que Jesús es el siervo que murió y resucitó. Él está usando títulos para en verdad ayudarnos a entender quién es Jesús en su plenitud completamente. Él está tratando de quitar la mirada de él y ponerlo en Jesús. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 9, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Nota algunas cosas que podemos aprender sobre Jesús. Está hablando que sí, aunque Él está arriba, Él tuvo una posición un poco menor que los ángeles. Y luego dice en el versículo 10, para quien y por medio de quien todo fue hecho. Qué declaración tan impresionante, que no hay nada que existe que no vino de Jesús y que no hay nada que existe que no es para Jesús. Eso es una declaración que Jesús es el principio y el final. Él estaba con el Padre durante la creación y va a estar con el Padre al final de todo, siendo glorificado y alabado. Todo se trata sobre la vida de Jesús. Está hablando sobre tu vida física mientras estás sentado aquí, respirando, tu corazón está latiendo dentro de ti y no quieres saber por qué todavía estás vivo o tienes una vida, es porque Jesús te la dio. Él es el autor de tu vida. Él es el quien te creó y dice aquí que Él es el autor de la salvación. Si tú tienes una vida espiritual, si tú has sido hecho nuevo, estás vivo en tu alma, ¿quién te dio esa vida? Pues es el autor de la vida. Está diciendo, tú lo has matado, pero de él viene la vida. Él es el creador físico y es el salvador espiritual. Y esto es lo impresionante, es que tú lo mataste y él como quiera tiene vida. Él todavía está vivo, resucitó de la muerte porque él es el autor de la vida. Pedro nos está dando formas de pensar sobre Jesús que son más profundas que él nomás asumiendo que la gente ya conoce la historia. Él está enseñándole a la gente que Jesús es el santo, el autor de la vida, y regresen conmigo a Hechos 3 porque él quiere que ellos crean en el nombre de Jesús.
Él está predicando a la multitud y su meta es que Jesús sea conocido y reconocido, que su nombre sea elevado y que más gente conozca a Jesús. Ese es nuestro tema del 2021. Por eso estamos emocionados en estas semanas de nuestra iglesia, porque queremos ver el nombre de Jesús sea exaltado. Pedro quiere que la gente confíe en Jesús. Y vamos a empezar en el versículo 17, en Hechos 3. Dice, amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Él está diciendo, yo entiendo que ustedes no se dieron cuenta de quién en verdad era, que Él es el autor de la vida, que no estaban entendiendo lo que ustedes estaban haciendo cuando estaban diciendo crucifíquenlo. Pero, versículo 18, Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Él está diciendo, oye, yo entiendo, él está apuntando su dedo, que yo entiendo que no estabas entendiendo lo que tú estabas haciendo a Jesús, pero Dios sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que Jesús tenía que sufrir y probar la muerte por nosotros y que su muerte iba a ser nuestra salvación. Y en el versículo 19, aquí es lo que ustedes tienen que hacer y les va a decir, ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios. Él está diciendo, yo entiendo que tú no sabías quién en verdad era Jesús, pero ahora tú tienes que cambiar tu mente. Necesitas pensar diferente sobre Jesús. Antes estabas listo para matarlo, pero ahora necesito que tú creas en su nombre y confiar que Él es el santo y el autor de la vida. Él está diciendo, necesitan voltear, necesitas cambiar tu pensamiento sobre Jesús. Él está diciéndoles a la multitud que ellos cambien su mentalidad sobre Jesús y que ellos vayan hacia Dios. Y tenemos que ver cómo el arrepentimiento es hablado aquí en los versículos 19 y 20, porque a lo mejor va a ser diferente a como tú piensas sobre el arrepentimiento hoy en día. Dice en el versículo 19, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Él está diciendo que el arrepentimiento es buenas noticias, que si tú volteas y vas hacia Dios, tus pecados pueden ser borrados y que vas a tener tiempos de refrigerio y que va a mandar a Jesús para restaurar todas las cosas. Ahora, nosotros no hablamos mucho sobre el arrepentimiento en la iglesia en América y lo que ha sucedido muchas veces es que cuando la gente viene a nuestra iglesia donde sí hablamos sobre el arrepentimiento porque leemos lo que dice la Biblia, la gente dice, wow, nunca he escuchado a alguien predicar tanto sobre el arrepentimiento. A lo mejor había escuchado algunas cosas, pero nadie me lo había explicado. Y luego empiezan a pensar que la palabra arrepentimiento es una palabra de Campus HP. La palabra arrepentimiento no es una palabra de Campus HP, es una palabra de Dios. Es metanoia, es una palabra griega, es piensa diferente, va con la idea de voltea. Pedro lo está diciendo porque él escuchó que Jesús predicaba eso y antes de Jesús, Juan el Bautista estaba predicando que la gente se debería de arrepentirse y antes de Juan el Bautista eran los profetas que estaban predicando el arrepentimiento, que la gente debería de voltear y si no iban a ser juzgados. Esto ha sido predicado por todos los tiempos. Esto es predicado a toda la gente y si tú no lo has escuchado, estoy muy alegre que tú estás aquí hoy. Este puede ser el mejor día de tu vida, que tú puedes voltear y ir a Jesús. Tú puedes cambiar tu mentalidad y caminar hacia Jesús y buenas cosas van a suceder. Y ahora la gente a lo mejor está pensando, wow, esto se va a poner intenso, vamos a hablar sobre el arrepentimiento, la gente se va a ofender, peligro, peligro. Cuando la gente se abre contigo y hablan
sobre algo que está sucediendo en sus vidas o un pecado y tú piensas, wow, el arrepentimiento, no sé si debería de hablar sobre eso. Si tú en verdad los amas, deberías de hablarles sobre eso porque eso puede ser el mejor día de sus vidas. Pueden ver como Pedro está viendo aquí la oportunidad para predicar el arrepentimiento y él nos va a dar tres razones para voltear en arrepentimiento. Ahora él nos va a dar estas tres beneficios de las bendiciones del arrepentimiento. De hecho, vayan conmigo al versículo 26, su última línea del sermón dice, cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. El arrepentimiento no son malas noticias, son buenas noticias. Cuando tú volteas tu pensamiento y vas hacia Dios, ese es el principio de tu vida. ¿Qué tan feo se tiene que poner las cosas para que podamos estar convencidos que ya estamos en las malas noticias? Las cosas intensas es lo que la persona ya está haciendo en sus caminos pecaminosos, pecando contra Dios. Ellos están viviendo en las malas noticias. Ellos están cargando esa culpa y vergüenza, pero tú les puedes decir, tú puedes voltear, puedes cambiar. Esas son las buenas noticias que tú le estás dando a esa alma cansada. ¿Y por qué entonces no predicamos sobre eso? ¿Por qué no predicamos que creyendo y confiando en Jesús puede hacer tu vida mejor? A lo mejor han visto a un hombre por el lado de la calle con un micrófono y señales grandes diciendo arrepiéntense, pecadores, y se ve intimidante, pero el arrepentimiento aquí es bueno y vamos a ver por qué es bueno y los beneficios. Y podemos ver en el versículo 19 que dice, tus pecados pueden ser borrados. Vamos a ponerlo como el subpunto bajo las tres razones para voltear en arrepentimiento, es borrar pecados. Es como si tú tuvieras un pizarrón o el rollo que ellos tenían donde ellos escribían las cosas, lo podían borrar y escribir otra cosa. Y es como si todos tus pecados están escritos en un libro y pueden ser borrados. Piénsalo, todo lo que tú estás haciendo en tu vida está siendo escrita en un libro. Eso es lo que dicen las escrituras. El día del juicio van a abrir un libro con tu vida, todas las cosas que tú has dicho, pensado, lo que has hecho, con quién lo has hecho, en dónde lo hiciste, todo está siendo escrito y todo está siendo guardado para tu día de juicio y vas a ser juzgado por todo lo que has hecho en ese libro. Y tiene que haber ese día donde tú volteas y decir, tengo que dejar de vivir de esta manera y caminar hacia Jesús. ¿Y sabes lo que sucede en ese día que tú te arrepientes? Todo es borrado de ese libro, todos esos crímenes donde tú no vas a tener que hacer el tiempo por esos crímenes, todo eso es borrado. Lo único que puede borrar eso es Jesús. ¿Que puede borrar nuestro pecado? Es Jesús. Solo hay una manera para que tus pecados sean perdonados, es en arrepentimiento. Y si no te arrepientes, vas a ser juzgado por todos. Y si tú te arrepientes, entonces van a ser borrados y es como si nunca hubieran sucedido. ¿Tú quieres ser juzgado por todo lo que has hecho o quieres que todo sea borrado? Ese es el arrepentimiento. Tu cambio de mente es reflejado en qué va a suceder en la eternidad. El perdón en el nombre de Jesús, el arrepentimiento debe de ser dicho y predicado a cada alma que vive en el planeta Tierra. Esas son buenas noticias. Y Pedro apenas está comenzando y dice en el versículo 20, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Vamos a ponerlo como el siguiente punto, tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Sí, por favor, nosotros queremos esos tiempos refrescantes en el año 2021. ¿Alguien se quiere anotar para eso? Sí, por favor, me encantaría tener algo así. Estoy cansado de estos tiempos, quiero tiempos refrescantes.
No vamos a ser refrescados tomando la Coca-Cola. ¿Qué tal esto? Dejamos de hacer las cosas malas y cambiamos nuestra mente y volteamos hacia Jesús como una nación. ¿Ustedes piensan que las cosas se pueden poner mejor si nos volteamos hacia Jesús? Pero no experimentamos esos tiempos de refrigerio porque no nos arrepentimos. Este ha sido un año que va a ir en la historia de nuestra nación. ¿Y qué tal si alguien diría, pues tiempos de refrigerio pueden venir de la presencia del Señor? Esa es esperanza. Queremos experimentar eso en nuestras almas. Si hubiera alguien que se arrepintiera hoy, alguien que escuchara este sermón que Pedro predicó, que estamos predicando ahora, y ellos escucharon este sermón y decidieron arrepentirse de sus pecados y saldrían de aquí con lágrimas de alegría porque sus pecados han sido borrados. Y eso sucedió hoy y ella salió con lágrimas de alegría porque ella experimentó esos tiempos de refrigerio que vinieron de Dios. Pero si tú quieres seguir en las malas noticias, entonces no te has arrepentido. Pero Pedro está diciendo aquí, ¿quieres tener esos tiempos de refrigerio? Te tienes que arrepentir. Miren lo que dice en la siguiente parte del versículo 20. Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Va a llegar un momento en que Jesús va a regresar y pueden ver lo que dice en el versículo 21, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Quién ha estado leyendo Jeremías con nosotros? Él está diciendo sobre la restauración que va a suceder. Alguien de la línea de David va a salir donde Israel va a ser restaurado como en los tiempos del rey David. Y sabes lo que está entre ti y todo hecho bueno y restaurado por Jesús, el arrepentimiento. Él está borrando tus pecados, te está dando tiempos de refrigerio y no solamente vas a estar bien ante Dios, si tú volteas y vas hacia Jesús, sino que Jesús va a regresar y va a restaurar todo. Justicia finalmente de arriba abajo al planeta Tierra, un líder, alguien al quien podemos mirar, confiar, porque Él está haciendo todo bien. Esta es la esperanza de los judíos, que iba a haber una restauración. Esta es la esperanza de toda la gente, que todo se ha hecho bien en el planeta Tierra y solo hay un hombre que lo va a poder hacer y ese es Jesús. Y Él está diciendo, si tú te arrepientes, hoy puede ser el mejor día de tu vida si tú cambiaras tu mente sobre Jesús. Yo sé que no pensabas bien sobre él antes, pero Dios siempre tenía un plan para Jesús y hoy cambia tu mente sobre él, voltea hacia él. Te digo, si tú quieres arrepentirte hoy y hay muchas personas que te pueden hablar sobre eso, algunos de mis amigos van a estar aquí atrás del servicio. Nos encantaría que tú voltearas hacia Jesús y que este sea el mejor día de tu vida. Eso es lo que Él está diciendo a estas personas. Y miren el versículo 22. Él empieza a hablar sobre los profetas, como toda la historia de Israel ha estado construyéndose a llegar a Jesús. Dice, Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Moisés está diciendo que va a haber un profeta como él, y él está dando una tercera razón por la cual confiar en Jesús. Vamos a ponerlo en nuestros apuntes. Él es el profeta como Moisés. Él es más específico, es el profeta que Moisés dijo que iba a venir. Él es el justo, el santo, el autor de la vida, y ahora nos está dando una profecía para que la gente pueda reconocer y confiar en Jesús. Miren lo que dice en el versículo 23. Dice, luego
Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¡Wow! Cuando el profeta venga y hable la palabra de Dios, tú escuchas la palabra del profeta y vives, o no escuches la palabra del profeta y eres excluido del pueblo de Dios, eres destruido. Miren el versículo 24. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Él les está dando toda la historia de los profetas. Todo ha llegado al momento de Jesús. Ahora, volteen conmigo a Deuteronomio 18:15. Vamos a regresar a la profecía de Moisés. Todos tienen que ver que esta profecía es sobre ti. Vamos a regresar a Deuteronomio 18:15, los libros de las leyes. Y el Deuteronomio sabemos que es el segundo relato de la ley. La primera vez que se dio fue en Éxodo. Y cuando Dios habló, fue muy aterrador escuchar a Dios hablar de los relámpagos y la gente estaban diciendo, no nos hables, tenemos miedo que vamos a morir cuando tú hablas, así que haz que Moisés hable por ti. Y así es como Moisés habla sobre la presencia de Dios. Y tenemos que ver el capítulo 18, versículo 15, que dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Y ellos están diciendo, no podemos escuchar de él porque siento que voy a morir. Y entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Ahora, subraya esto. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Dios está diciendo que va a venir un día cuando un profeta va a venir y ese profeta va a decir exactamente lo que Dios quiere que él diga. Y si tú escuchas a ese profeta, tú vas a vivir. Y si no escuchas a las palabras del profeta de Dios, Dios te está haciendo una promesa a ti, te está advirtiendo que él mismo no va a tratar con cada persona. Él está diciendo, si tú no escuchas al profeta, que es Jesús, tú vas a ser destruido. Tú vas a ser juzgado por Dios, las cosas que tú has dicho, pensado, todo lo que has hecho que está mal entre tú y Dios, todo está escrito en un libro y lo que está en ti entre ese libro es tú tienes que confiar en Jesús, tienes que escuchar el profeta de Dios y escuchar lo que Jesús dijo. Y cuando tú cambias tu mente sobre Jesús, tus pecados son borrados y ahora tienes una vida nueva. Todo llega a ese momento donde si tú escuchas a Jesús o no, con eso va a dejar a estas personas, Él quiere bendecir a todos y decirles que ellos se deben de apartar de sus caminos pecaminosos. Y es muy claro, si tú lees este libro como Lucas o Hechos, si tú lees la Biblia, el mensaje no es difícil de entender si tú en verdad lees el libro. Si tú en verdad lees las palabras en las escrituras que Dios mandó a su Hijo, que todos se deben de arrepentir y creer en el Evangelio,
que Jesús murió y Él probó la muerte por ti, y luego Dios lo resucitó. Tú tienes que voltear de tu propia vida y confiar en Jesús. Ese es el mensaje. Escucha ese mensaje y Dios un día va a quitar nuestras lágrimas y va a restaurar todo. No escuchas ese mensaje y Dios va a abrir el libro de tu vida y Él va a tratar contigo. Esas tus opciones. Eso es lo que Pedro está diciendo en las calles de Jerusalén. Él está sacando su dedo y apuntándolo a ti y está diciendo, tú te tienes que arrepentir, tú tienes que creer y saber en el nombre de Jesús y todo lo que es. Y si no lo haces, Dios viene por ti. Ese es el mensaje que Él da. Y eso cambia la ciudad en la cual ellos viven. Por eso va a haber un fuego que va a arder y si quieren saber más de eso, tienen que regresar a la próxima semana. Va a ser una continuación. Los vemos la próxima semana. Deja orar por ustedes. Padre en los cielos, te agradecemos que podemos conocer el nombre de Jesús hoy en día, que lo podemos ver en el hombre que no podía caminar por 40 años y fue sanado y podía caminar y saltar y alabar a Dios en el templo, que él podía ver que era Jesús y que la gente no sabía quién era el autor de la vida, que ellos no sabían que Moisés estaba hablando sobre Jesús, que ellos podían voltear su mente. Dios, qué buenas noticias, que todos nuestros pecados pueden ser borrados, que nuestras almas, quien en verdad somos por dentro, pueden ser refrescados y alentados. Buenas noticias, que podemos tener esperanza, que Jesús va a regresar y va a tomar reino y va a ser rey y que Él va a restaurar todas las cosas y que por fin podemos saber rectitud, justicia, todo lo que todos quieren, pero nunca lo pueden encontrar y eso se encuentra en Jesús. Dios, te agradecemos que nos pudiste regresar otra vez a las calles de Jerusalén, al hombre que pudo saltar por primera vez, que la gente estaba escuchando algo que podía cambiar sus vidas. El tiempo cuando el nombre de Jesús fue exaltado y la gente, sus ojos fueron abiertas, escucharon algo que nunca habían escuchado y pudieron ver quién en verdad era Jesús. Oro que en esta iglesia, en el año 2021, que el nombre de Jesús sea exaltado más y más alto, que lo estemos conociendo más y más y todos sus nombres y sus profecías, que lo podemos ver en todo color, en todo esplendor, la manera en que Él probó la muerte y todavía está vivo, el único nombre que puede salvar. Dios, por favor, deja que tu gente ame más a Jesús este año. Queremos saber más sobre Él, que podemos hablar más sobre Él, que la gente alabe y exalte el nombre de Jesús a través de las palabras que salen de nuestras bocas. Y Dios, oramos por esas personas que no conocen a Jesús, que están viviendo en sus pecados, en las malas noticias. Oramos que hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ellos sean levantados y caminen, que tú salves sus almas, que sus pecados sean borrados, que tú los refresques a través directamente de tu presencia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, all fear must go now. In the name of Jesus.